Hola, ¿qué tal, Amparo? ¿Cómo estamos hoy en este día? ¿Cómo estás tú? A ver, dinos a todos los que nos están viendo en este momento y escuchando también a través de la radio. Así es, bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Yo estoy muy bendecida y le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes y poder compartir principios de la palabra del Señor que nos ayudan a tener vidas victoriosas. Y hoy estamos hablando un tema bien importante que hemos estado hablando en las semanas anteriores sobre nuestros hijos. Uh-huh. Ya, como ustedes saben, hemos estado hablando sobre la familia. Por mucho tiempo hablamos de la pareja, ahora estamos hablando de los hijos. Y hoy es nuestra tercera enseñanza. Así es. Así que vamos a hablar de un tema que es bien importante, pero tú tienes una pregunta. Sí, para yo ver. tengo una pregunta para ti, Carlos, y es ver. esta. Y también para cada uno de ustedes, piense en esta pregunta que le voy a preguntar a mi esposo. Es una pregunta muy seria. Muy seria. Okay. Ahí va. A ver. Ok, pongan mucha atención. ¿Tú qué piensas, Carlos? Okay. ¿Crees que el tiempo en que nosotros vivimos como jóvenes, cuando teníamos 15, 16 años, era más fácil que ahorita en este tiempo? ¿O es igual o es más difícil? ¿Tú qué piensas? Ok, bueno, en primer lugar, yo creo que todavía estamos jóvenes. ¿Quién sabe? Eso sí que no es cierto. En primer lugar, porque tú dijiste cuando éramos jóvenes. Sí, pues okay, sí. Bueno, yo me considero... Cuando teníamos 15 años. Pues apenas tengo 26, así que... bueno. ¿Qué piensan? A ver, ¿tú qué piensas? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es igual? Cuando nosotros teníamos 15, 16 años, en ese tiempo, ¿cómo estaba el mundo? ¿Crees que era fácil para nosotros en esa época? O sea, crecer, vivir. Exacto. O ahora en este tiempo. ¿Qué era más fácil? ¿Tú qué piensas? ¿Qué era más fácil? Bueno, en muchas cosas era más difícil antes. Y hoy es más fácil en algunas cosas, pero en otras es más complicado, es más difícil. Ahora, siempre las generaciones, cuando volteamos a ver atrás, decimos, cuando yo era joven todo era más fácil. Sí. Y vemos el mundo ahora y decimos, hoy es más peor, es más difícil. Mi respuesta es esta. En algunas cosas, especialmente en relación a nuestra fe, creo que es un poco más difícil. Hoy, en este tiempo, sí. Y en muchas otras cosas, por ejemplo, la tecnología avanzada, la medicina avanzada. Que en esa área está mucho mejor ahorita. En esa área está mejor. Pero hablando de nuestra fe, o sea, el tema es, estamos hablando de formación de nuestros hijos, ¿ok? Eso es lo que estamos hablando. Y les vamos a compartir cómo el mundo ha cambiado. Que a veces nosotros queremos vivir en nuestra época, o sea, yo y tú crecimos en los 80s, por así decirlos, ¿verdad? Más o menos, esa fue nuestra etapa, fines de 70s, principios de 80s. Somos de lo que le llaman los que estudian esto, no somos boomers, somos más bien generación X. O hay otras maneras de llamarle. Y cada generación crece bajo ciertas circunstancias que forman esa generación. Ahora, todo esto lo vamos a explicar, no se preocupen si no lo entiende, pero es importante para entender el por qué nosotros muchas veces como padres ahora ya, por supuesto, ya no tengo 16 años ni 26, tengo 36. No es cierto. Di la verdad. 36 más 20 extras. Bueno, ahí está. 36 más 20 extras. Ahí está. Ahí está ya más o menos cerca. Todavía me faltó un año más. Pero el punto es... Sí, ha cambiado bastante. O sea, en algunos sentidos ha avanzado para bien. La comunicación es más efectiva. Los medios de comunicación y todo eso. La tecnología. O sea, hay muchas cosas que está mejor. Pero en otros sentidos, para nosotros que queremos formar a nuestros hijos bajo principios con los cuales nosotros crecimos y que son importantes en relación a la familia, en relación a nuestras costumbres, en relación también a la fe, a Jesús, a que se conserven en los caminos de Dios. Como decimos nosotros, el mundo ha cambiado. Y a veces nosotros que venimos de aquel mundo, actuamos hoy como si estuviéramos en aquel mundo, cuando nuestros hijos viven en otro mundo
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sus problemas, sus dificultades, sus ansiedades. Sus desafíos. Sus Y por eso desafíos. qué importante ahorita en este tiempo que estamos viviendo, en los 2000, ¿verdad? Ya. 2021, que entendamos cuál es este mundo que nuestros hijos están viviendo para poderlos ayudar y seguir formando en ellos el plan y el propósito de Dios para sus vidas, para que no se aparten. Por eso es importante esto que estamos hablando de la importancia que tienen de formar a nuestros hijos. Ya. Muchos de los números y estadísticas que vamos a estar hablando y que ustedes nos van a escuchar están basadas todas en estudios en Estados Unidos, de todas las razas. O sea, aquí no es que latinos o que afroamericanos o que Pero todos blancos. están O sea, incluidos. es en la sociedad en general en Estados Unidos, en forma general. De ahí vamos a hablar, gente que se ha dedicado a estudiar esto. Y realmente casi todos los estudios que vamos a presentarles son de organizaciones que son cristianas, la mayoría de ellas. Eso es importante para que podamos ver lo que nosotros consideramos que nos afecta a nosotros, porque el tema que nosotros hemos estado manejando es cómo formar a nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Ahora, yo sé que nos escucha gente de Centroamérica, nos escucha gente de El Salvador, partes. nos De escucha gente México. de México y de Colombia y de otros lugares, pero el punto es, Estados Unidos siempre va adelante. Y So, por esto donde abarca a Estados todos. Unidos va, los demás países ahí van atrás. Igual. Estados Unidos es la gran influencia, no solo del mundo, pero especialmente de Latinoamérica. Así que eso es bien importante, se aplica a todos nosotros. Bueno, para eso vamos a usar la palabra del Señor como siempre. Siempre usamos la Exacto. Biblia como una manera nosotros de darle un fundamento bíblico y entender que nosotros no somos los únicos que hemos tenido este problema de qué hacer con la generación nueva. Lamentablemente, el pasaje y como muchas veces ocurre en la Biblia, el pasaje que vamos a leer nos describe que la generación vieja no supo guiar a la nueva generación en los caminos de Dios. Pero vamos a leerlo, vamos a ver qué dice y después vamos a continuar explicando el tema de este día. Y vamos a ver ahí en Josué 2, Jueces. Jueces 2, del 6 al 14, dice así: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El versículo 7 dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos, hablamos de esta generación, que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Número 10 dice, también murió toda aquella generación. Escuche, también está. murió Josué, también murió toda aquella generación. Y lo escuche, esta es la parte importante. Y surgió otra que no conocía al Señor. Qué triste. Amén. Ni sabía lo que el Señor había hecho o por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Balá. Wow. 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos, que los rodeaban y los adoraban, provocando la ira del Señor. Abandonaron al Señor, adoraron a Balá y a las imágenes de Astarte. Y versículo 14. El versículo 14 dice así, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Bueno, Qué lástima, ¿no? Ya. Aquí miramos toda una generación Se perdió. que se perdió, se apartó de los caminos del Señor. oiga, toda esta información, y mire, si a usted le gustaría tener todos estos datos, se los podemos proveer. Más después le vamos a decir cómo al final. Amén. Pero sobre todo, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí van a aparecer. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Cafecito para Dos. Ahí se llama la página. Exacto. A los que nos escuchan por la radio, es bien fácil que se la memorice. Cafecito para dos. Ahí vamos a poner
todos estos números para que usted los pueda copiar. Voy a poner, esta es una presentación de PowerPoint que tenemos y usted va a ver todos los dibujos para que puedan ver. Ahí y puedan en ver YouTube, ¿no? No, en Facebook. Oh, en Facebook, Cafecito para Dos. Ok. Tenemos una página en Cafecito para Dos y ahí vamos a estar poniendo todo esto para que usted sepa. O sea que si por algo vamos rápido, discúlpenos, ¿verdad? No es nuestra intención. Lo que queremos es hacer esto. Lo que queremos es que ustedes tengan esta información, especialmente si estamos hablando a los padres que tienen jóvenes de los 9 a los 17, 20 años de edad, por ahí más o menos, son los que deben de estar más atentos a lo que vamos a hablar. Sí. ¿Okay? Bien importante Y esta información. es para que actuemos con la sabiduría, con el conocimiento y podamos al mismo tiempo entender a nuestros hijos, ¿verdad? Esto es bien importante para que usted pueda tener ese rol de influencia sobre la vida de sus hijos que Dios nos ha estado llamando. Exacto. Sabes que esta semana, realmente hace algunas semanas, uno de los periódicos seculares de Estados Unidos dijo esta declaración basado en las estadísticas del censo. Escuchen, a los que nos están oyendo, pongan atención. Dice que para el año 2050, o sea, estamos 2021, de aquí a 29 años, 35 millones de jóvenes que ahorita están creciendo en la iglesia van a abandonar la fe. Wow. Van a salirse de los caminos de Dios. 35 millones Yeah. van a abandonar. 35 millones de jóvenes Wow. que ahorita están creciendo en la iglesia van a apartarse de la fe o de los caminos de Dios. Eso es lo que dice ese reporte. Es una generación de 35 millones de niños que han crecido en un hogar cristiano. Escuche, Wow. toda una generación. Que 35 crecieron millones. en el evangelio. O sea, son todos esos niños, ahorita más o menos, y no estamos hablando que acaban de nacer o que van a nacer en los próximos 5 años. Toda esa generación, cuando lleguen a los 24, 25, ya no van a estar en la iglesia. Eso es lo que las estadísticas, ¿no? Lo que Exacto. se espera. Por eso qué importante saber. Basado en las tendencias que ahorita están ocurriendo. Pasando, ¿ok? lo que está pasando. Wow, Ya, terrible. bueno, lo primero que tenemos que entender nosotros los padres, los que estamos formando a nuestros hijos, los que somos líderes también, líderes de iglesia, líderes de grupos, líderes de influencia, es que nuestros hijos están creciendo en un mundo que ha cambiado radicalmente. Totalmente. A lo nuestro, Yeah. a nuestro tiempo. Ya, miren, les voy a decir la verdad. Del año 0 al año 1800, el mundo no cambió casi mucho. Sí cambió, pero no tanto. ¿Okay? Sí cambió. Por supuesto, se pudo ya viajar por barcos de vela de un continente a otro, se descubrió América. Pero el año más o menos, 1900 al año 1070, el mundo cambió radicalmente como nunca. Tanto que hay periódicos en ese tiempo, en los 70, que decían, yo creo que esta explosión de conocimiento que se ha dado y de avance de todo, la ciencia y todo, nunca va a volver a ocurrir tan rápido. Se equivocaron porque del 70 al año 2000 creció el doble que lo que había crecido en los últimos 70 y en los últimos 20 años ha crecido el doble que lo que creció en todo el siglo pasado. Wow. O sea, el mundo está Avanzando. evolucionando, cambiando, transformándose de una manera que es difícil para los que no están al tanto de todo esto entender que vivimos en un mundo totalmente diferente. Exacto. Ahora, nos vamos a enfocar no en la tecnología, eso no es nuestro asunto. nuestros hijos. Vamos a enfocar en las áreas morales, en las áreas que tienen que ver lo que afectan los valores, Exacto. que nosotros queremos instruir a nuestros hijos. Una de las cosas que queremos enfatizar que es terrible es que una de las cosas que ha hecho más accesible en los tiempos modernos por medio de esa tecnología que ha avanzado es todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Se ha vuelto un mundo, como le llaman ellos, súper sexualizado. ¿Ok? Y esto abarca e incluye todas las áreas de la vida. Discúlpeme, voy a estar diciendo muchos números así bien rápidos, ¿ok? Pero simplemente es para hacer conciencia. Pero mire, vamos a hablar, por ejemplo, de la pornografía. El total de visitas al sitio pornográfico que se llama Pornhub tuvo 33
33.5 billones de visitas solo en el año 2018. Nada más. En un solo año. En un solo año. Y para este tiempo, 2021, 3 años después, casi el doble, ¿ok? Es increíble. Wow. Este año, ¿ok? Este año, bueno, yo el reporte lo leí en el año 2019, perdón. En el año 2019 era 100 millones de visitas diarias a ese sitio. ¿Cuántos ya serán hasta este año 2021? Olvídate, muchísimo más. Wow. Más de cada 4 de 10 americanos, o sea, un 43%, ahora creen, esa es la creencia, este es lo que es aceptable, creen que la pornografía es normal y que es moralmente aceptable. Bueno, ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ok? En el Internet, estamos hablando que en el año 2019 había 4.2 millones de sitios pornográficos en la Internet con 420 millones de sitios o páginas dedicadas a la pornografía. Y es terrible, de veras, estas estadísticas, estos números nos están diciendo en qué mundo estamos viviendo, que más vale que estemos conscientes, porque aquí es en donde nuestros hijos están creciendo y ahora es tan fácil meterse a esos sitios a través de su celular. Fácil. Yo a veces me pongo a pensar cuántos papás le proveen para que se entretenga uno de sus hijos de 4 o 5 años un celular de estos y que tiene acceso inmediato y fácil a todos estos sitios que estamos mencionando. Wow. Escucha, más del 70% de todos los hombres, todos, más del 70% de edades de entre 18 a 34 años de edad visitan un sitio pornográfico regularmente. Wow. Ya es parte de ellos. Un 70%. Uno, por ejemplo, de cada 17. Wow, eso es terrible, eso es terrible. Y estas estadísticas se hicieron en el año 2018. Para ahorita, ¿te imaginas cómo ha crecido? ¿Cuántos cambios? Well, por supuesto, no para bien, pero ha aumentado. Ajá, exacto. Todo esto lleva a lo que muchos expertos le llaman la industria de la explotación sexual en Estados Unidos. Escuche lo que dice esta estadística. El 76% de las víctimas de explotación sexual fueron iniciados en el Internet y fueron de edades entre 13 a 15 años de edad. Fueron iniciados en la explotación sexual. A 15 años. Y de estos, un 75% eran niñas de 13 a 15 años de edad. La mayoría de los casos progresaron a encuentros sexuales. Y en el 93 de las reuniones eran cara a cara, involucraron sexo ilegal. Wow. Escuche esto, es algo bien terrible. La pornografía infantil genera como 3 billones al año en ganancias en dinero. Terrible, terrible. Ese es nomás un ejemplo. Podríamos hablar de otras cosas, pero creo que es suficiente para hacernos conscientes de que nuestros hijos están creciendo en un mundo total y completamente diferente. Les quiero compartir ahora sobre qué del cristianismo en Estados Unidos. A veces usted va a escuchar muchas declaraciones y que pues yo declaro y yo digo que este es el año de que vamos a ver este avivamiento, que vamos a ver esto y lo otro. Ahora, nosotros oramos y queremos que todo eso pase. O sea, nuestra oración, somos pastores y en la iglesia oramos, Señor, que haya avivamiento, que esta ciudad, que esta nación, que este estado. Créanmelo, por más de 30 años hemos orado por eso. Ahora, ¿qué dicen los números? ¿Qué dicen las estadísticas actuales en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está transmitiendo la fe de los padres a los hijos? ¿Qué porcentaje de padres cristianos ahora sus hijos continúan la fe firme en Jesús? Bueno, vamos a ver. Hay un hombre muy estudiado en cuanto a estas estadísticas, muy aceptado como uno de los expertos en el mundo evangélico, se llama Tom Rainer. Él y muchos más declaran que Estados Unidos ha entrado en lo que se llama una era que se llama
post-cristiana. ¿Qué quiero decir con una era post-cristiana? Que en los años 60, 50, 40, 70 y aún los 80, la gran influencia de la influencia de la iglesia era grande en la sociedad, en la cultura, en todo. Lo vemos desde simplemente que en los años 40, 50 se puso en un billete que dice, "In God we trust". En Dios confiamos. O sea, vemos la influencia. Lo vemos en muchos de los cosas que ahora lo vemos como tradiciones. Juran poniendo la mano en la Biblia a los presidentes. Muchas cosas, ¿verdad? Que vemos la influencia del cristianismo y sobre todo en números. ¿No? Exacto. Sobre todo en números. La gran mayoría de la población en los años 60, 70 literalmente era protestante evangélica. Exacto. Okay. Vamos a ver Pero algunas. ahorita en Vamos a ver las tiempo. estadísticas. Miren, en el siglo pasado hubo 4 generaciones muy influyentes. Primero están lo que les llamaron los builders. Los builders es la generación de personas que nacieron del 1910 a 1946. De cada 100 personas que nacieron en esa época, fueron los que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial, fueron los que regresaron después de la Segunda Guerra Mundial. Un 65% de todas las personas, 65% eran cristianas o asistían regularmente a la iglesia. Esa era la diferencia. Era la mayoría, literalmente. Ahora, ¿pero qué pasó con sus hijos? Sus hijos son la generación de los que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, se casaron y tuvieron hijos, y en ese tiempo Estados Unidos experimentó una explosión. De avivamiento. No, una explosión de hijos. Oh, de hijos. Por eso le Ok. llaman el baby boomer. Ok. O sea que una explosión. Ok. Y fue una generación grandísima porque nacieron muchos después de la guerra. Pero note, estos les llaman los boomers. Ok. Estos boomers, cuando ellos crecieron, acuérdense, sus papás Eran creyentes. eran un 65%, pero ya para los del 60, Para esta nueva generación. esta nueva generación que nació del 40 y tantos hasta el 63, ¿Cuántos eran ya nada más un 35% So, la mitad ya. participaban o eran parte de la iglesia. Nada más, un Antes 35. era un 65 sus padres de ellos, pero ya ahora sus hijos era solamente un 35. ¿Cómo va bajando, Ya. bajando? Bueno, esos eran Wow, la eran mitad. nuestros papás. Nuestros padres. Básicamente. Que crecieron en esa Ya, época. esa fueron la generación, digamos, la Boomers. generación que nuestros papás, ya un 35. Ahora, yo y mi esposa somos de la generación de los generación X, le llaman también Busters. Ok. Y ellos son los que nacieron del 65, 64 por ahí, al 76. Ok. Esta generación, la generación es más conocida como la generación X. X. Esta generación solamente un 15% son evangélicos. So, va bajando de 35, eran 65 exacto. nuestros padres, Los abuelos. o los abuelos, ¿no? Y luego nuestros padres Los un builders. 35 Y luego los boomers, un Y luego 35. nosotros, nuestra generación, un 15%. solamente un Wow. 15% So, asiste a la iglesia. Ahora, veamos qué gran diferencia en qué mundo estamos viviendo. Por eso debemos entender estas estadísticas para poder pararnos firmes nosotros como padres y poder ayudar a nuestros hijos a que permanezcan firmes sirviendo a Dios, porque allá afuera hay mucha influencia negativa que los quieren apartar del camino de Dios. Por eso es importante saber esto, entender esto. Amén. Wow. Ahora, la siguiente generación que nació en el siglo pasado le llaman los mileniales, muy Nuestros famosos. hijos. Todo el mundo habla de los mileniales. Bueno, nosotros tenemos dos generaciones. Los Tenemos primeros hijos. mileniales y luego tenemos de la nueva generación, que ya es otra generación que no vamos a hablar hoy. Pero de los mileniales se calcula que son también una generación bien grande. Son los que nacieron desde el 1997 hasta como el 2000, más o menos. Toda esa Son generación los millennials. son los milenios. Solamente se estima que un 4% de ellos Wow, está sirviendo al Señor, va firme, a servir la al iglesia. Señor. Fíjese, primero, nuestra generación era un 15%. Nuestros hijos que nacieron en el milenio, solamente un 4%.
Eso es Y ahí cuando terrible. decimos nuestros hijos estamos hablando en forma general. Estamos hablando de la ajá. generación. Quizás usted puede decir, wow, en mi casa todos, gloria a Dios. Amén. Pero la realidad es que cuando usted voltea a ver a la sociedad en general, solo un 4% de los jóvenes que ahorita más o menos tienen de más o menos como entre unos 24, 22 a unos 30. 35 años de edad más o menos por ahí, Ellos son los los- millennials, solo un 4% de ellos asisten regularmente a la iglesia. Esos son los números que existen. Ahora, los que controlan ahorita, diríamos, los que han inventado esta cultura que vivimos, o sea, los que son jueces, los que son Los que están en el políticos, los gobierno. que están en poder ahorita, bueno, ya cada vez son menos. Todos ellos están a punto de retirarse, se llaman los boomers. So, esos que asistían un 35% son los que construyeron la cultura en la cual yo y tú Nosotros crecimos y vivimos. vivimos, literalmente. Los boomers, esa generación, Está un 35 desapareciendo. de ellos conocía al Señor, pero aún con toda su influencia, fueron los que construyeron la generación en la cual nosotros y los millennials crecieron. Aún y con todo y esto, porque éramos solo un 35% los boomers, ¿ok? Por eso es que ahora hay una influencia anticristiana, ¿ok? La programación de las películas, televisión, todo es más está sexualizada y liberal. El acceso a los sitios de pornografía en el internet se han multiplicado. Escuche, las ganancias en Estados Unidos de la pornografía en los sitios de internet producen más dinero, más ganancia, más que si juntamos la liga de fútbol, la de básquetbol, la de béisbol, si las ponemos todas juntas, Wow. la pornografía Wow. genera más dinero, incluso más dinero que la economía de países como Guatemala o El Salvador. ¿Se imagina? Solamente aquí en Wow. Estados Unidos. Eso es algo terrible, de veras. Por eso qué importante es investigar y entender todo esto, porque nuestro mundo ha cambiado totalmente. O sea, les decimos No esto es el mismo. porque ese es el lugar donde sus hijos están creciendo. Por eso la hijos, pregunta es, amén. ¿habrá cambiado el mundo? Por supuesto hay cosas buenas y ya las mencionamos algunas. Pero en cuanto a la influencia cristiana, nuestros hijos están creciendo en un Es mundo una batalla, que es una totalmente lucha. diferente al que usted creció. Y por eso queremos hacerlo consciente más que nada. Por Así supuesto es. podemos mencionar muchos otros más problemas, pero uno de los más comunes es mira. La mayoría de los boomers, ellos se casaron y se divorciaron fácilmente. Los boomers. Que era un 35% Un de 35. cristianismo. Esa generación fue la que legalizó el divorciarse divorcio. sin ninguna razón, sin falta de nadie. ¿Verdad? En los Simplemente. 70s, el gobernador de California, Ronald Reagan, firmó una ley que decía, Está bien. puedes divorciarte sin ningún problema. Y eso fue como que le abrió la puerta como un tsunami al divorcio de una manera fácil, sin ninguna condición ni nada aquí en Estados Unidos. Terrible. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la mayoría de los jóvenes, los hijos de los boomers, o sea, los X, nosotros y los millennials, no creen en el matrimonio. ¿No? Tienden, escuche, la gran mayoría de los millennials no se casan, sino que simplemente viven juntos. Esa es una. Eso es lo que está pasando. La mayoría, no la mayoría, pero un gran número no se casan, solo cohabitan, como se dice. Y esta es otra de las cosas terribles, que cuando se les pregunta, ¿Por qué? escuche, usted quiere saber cuál es el número más que está creciendo más en el censo de personas que reportan su religión. ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Se llaman los nones. Y usted dirá, ¿qué son los nones, pastor? Los nones es que significa, o sea, le responden es, usted es cristiano, usted es católico, usted es esto, el otro, o none of the above, y le ponen none of the above. Nada. None. Nada. Ese es el número más grande que está creciendo entre los jóvenes, principalmente de 18 a 30 años de edad. Más o menos son las edades aproximadas. Ese es el mundo. Esos son los hijos, son los que están yendo a la high school y la universidad con sus hijos. Son los que le están influenciando. Son los que le están compartiendo su manera de ver la vida. Por eso la pregunta es,
Vivimos en un mundo diferente. Totalmente diferente. Por eso allí, como nosotros como padres, de veras, el estar orando, estar pasando tiempo con nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios, porque allá afuera ellos están ahorita pasando por esta etapa difícil donde la mayoría por eso le llaman no ahora creen en Dios. Estamos entrando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Nos vamos a convertir, si las cosas no cambian, y claro, creemos en avivamiento, estamos orando por todo eso, pero si las cosas no cambian, vamos a entrar en un tiempo que se conoce como una sociedad post-cristiana, en que el cristianismo ya no es la gran mayoría, ya no tiene gran influencia y ha decaído totalmente. Ahora, lo vemos ahorita, imagínense, esta fue la sociedad que crearon los boomers en Estados Unidos. Sí, crearon cohetes para ir a la luna, sí, crearon todas las tecnologías que ahora vemos juntos con los X y los millennials, pero también crearon una sociedad en la que sus hijos, solamente un 4% de ellos su creencia o va a asistir a la iglesia. Solo un 4%. So, ¿qué va a pasar pues entonces? Cuando ellos sean los líderes de este país, los presidentes, los alcaldes, los presidentes de universidades, los jefes de la policía, los maestros, los directores. Si un 4% de ellos solamente afirman que creen en Dios, esto nos debe de abrir la mente, el corazón, a orar, a clamar a Dios para que esto cambie, ¿verdad? Estas estadísticas, para que nuestros hijos no se pierdan, los hijos de nuestros hijos, sino todo lo contrario. Necesitamos urgentemente como iglesia, como padres, orar, interceder y estar al tanto, guiando a nuestros hijos, formándolos para que ellos no se aparten y para que ellos continúen con sus hijos hablándoles del amor de Dios. Si las cosas no cambian, y estamos orando para que cambien, créalo, estamos orando para que cambien. Pero si las cosas no cambian, sus hijos y sus nietos crecerán en un mundo en que el cristianismo será solamente un recuerdo de la historia de este país, pero ya no la realidad que debería de ser. Así que este es tiempo que nosotros tomemos en serio nuestro rol como padres. Y como creyentes, de que es tiempo de que alcanzar esta comunidad, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestros jóvenes para que sirvan a Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto que estamos enseñando a todos los que nos están viendo? Mire, nuevamente, a veces la cultura viene y nos influencia y dice, mira, tú no le inculcas a tus hijos, deja lo que crees, que es lo que decían. Les voy a decir una estadística tremenda que ojalá abra nuestros ojos. Si su hijo no acepta a Cristo antes de que cumpla 21 años, un 80% de los jóvenes en este país que no aceptan a Cristo antes de los 21 años nunca vienen o se hacen parte de la iglesia el resto de sus vidas. De ahí la importancia que no nos esperemos cuando tengan 18 o 20 años. Ya perdimos la batalla, literalmente. Cuando entiendan ya. En cuanto entiendan, uno debe de empezar a formar a nuestros hijos. Como yo no me canso de decirles a los padres en nuestra iglesia, mira, la Biblia le dice a los judíos, repítele la palabra cuando se acuesten, repítele la palabra cuando se levanten, cuando van por el camino, escríbeselas en los marcos, en las paredes, póntelo en la frente. O sea, nosotros, como yo les enseñamos, formar a nuestros hijos es un proyecto de vida. Exacto. Los valores que queremos impartirles tiene que ser algo constante y no nos por vencido. Ahora, yo sé, Amparo, que también hay situaciones que a veces los hijos se apartan y todo. En el próximo programa vamos a hablar de eso, sobre los hijos pródigos. Así que no se lo pierda, vamos a hablar sobre los hijos pródigos. Pero lo que sí queremos enfatizar ahorita es esto, mire. Padres, si su hijo tiene menos de 21 años de edad y no ha aceptado a Cristo, ore, haga guerra espiritual, porque si no lo hace antes de los 21 años, será muy difícil. En el 80% nunca lo hacen después de los 21 años. La mayoría que se hace cristianos lo hace antes de los 21 años. Eso es una urgencia que nosotros estemos trabajando, luchando, esforzándonos, orando, motivando, inspirando, para que nos apasionen de Dios. En esta etapa, yo quisiera hacer una pausa y nosotros como padres, pensar, bueno, yo tengo hijos de 13, 14, 15, 19, 20, 21. Vea, ¿cómo está su fe?
Véalos si están buscando a Dios, si están apasionados, si no lo están. Hoy es el tiempo, antes de que salga de su casa, usted como padre, como madre, ore al Señor, interceda, acérquese a su hijo, enséñele con su vida, con su ejemplo, como hemos dicho, para que ellos se afirmen y no se aparten del camino de Dios, para que cuando un día lleguen a casarse y tengan familia, hijos, pues que sus hijos también crean en Dios, se mantengan firmes en Dios. Acuérdense, nosotros somos evangélicos. Eso significa que creemos que toda persona necesita nacer de nuevo. Exacto. Tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Ese es uno de los fundamentos y nuestros hijos son parte de esa visión que tenemos de ver nuestra fe. Uno tiene que asegurarse. Ahora, Amén. ¿cómo podemos nosotros, y les vamos a compartir algunos principios ahora en el siguiente paso, de cómo nosotros transmitimos nuestra fe? Amén. De cómo nosotros no somos de esos 96% que nunca van a poner un pie en la iglesia de los millennials. Solo un 4% se estima. Ahora, número 1, ¿qué es lo que nosotros como padres tenemos que hacer para influenciar y que no pase lo que le pasó a la generación de José? Después de Josué y Caleb. Ajá. No, de Josué y Caleb. ¿Qué les pasó? Se Que apartaron. ellos conocieron de Dios, ellos sirvieron a Dios, conquistaron la tierra prometida. ¿Pero qué pasó con sus hijos? Se apartaron de Dios. Y sirvieron a otros dioses. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, nosotros no podemos transmitir lo que nosotros no tenemos. Exacto. Amén. ¿Quieres leer el versículo de la palabra Así de Dios, es. Amparo? En Hechos 3, 6 y 7 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No podemos dar lo que no tenemos, o lo Ya. que tenemos que darle a nuestros hijos. Ya, ustedes si no conocen la historia es una historia bien simple, Amén. pero en ella se encierra uno de los fundamentos Un principio más tremendo. importantes de transmitir la fe, transmitir los valores, Nuestros transmitir valores, todas las nuestras cosas. creencias. Y yo no puedo inculcar en mis hijos lo que yo mismo primero no creo, 1, 2, lo que yo no vivo, 3, y número 4, a lo cual yo le doy prioridad. Exacto. O sea, si esto no es una prioridad, su fe, la palabra de Dios, servir a Jesús, caminar detrás de Jesús, como cualquiera que es su manera que usted lo exprese, usted no va a poder transmitir su fe a sus hijos. Tendrá buenas intenciones, buenos pensamientos, lo que sea, pero uno transmite lo que uno es. Uno transmite lo que uno es. Eso es lo primero. Yo creo que uno tiene que tener prioridades, ¿verdad? Como padres tenemos que saber esto, que nuestra prioridad número 1 es amar a Dios, servir a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego después nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, y luego después todo lo demás, el trabajo, lo demás. Pero hay veces que los padres se enfocan mucho que su prioridad número 1 es el trabajo, el ganar, el tener riquezas, y dejan a Dios en segundo lugar. Bueno, si tengo tiempo, después voy al servicio, después sirvo a Dios. Y eso no, debe de ser todo lo contrario. Nuestra prioridad número 1 nuestros hijos deben de ver eso en nosotros, porque si no ven en nosotros eso, de que estamos enamorados, apasionados por Dios y que hemos puesto a Dios en primer lugar, pues es fácil para ellos que se van a apartar del camino de Dios. Así es. El siguiente punto es este. Ustedes tienen que trabajar como pareja, como un equipo. Hombre y mujer, los dos. Estar firmes. Tienen que estar comprometidos como pareja en tenemos que formar nuestros hijos. Bien importante. Estar de acuerdo. Ya, muy importante. A los papás que nos escuchan, yo le motivo. No envíe a sus hijos con su esposa a la iglesia. Vayan a la iglesia. Los dos. Congréguense, asistan, sean fieles. Ahí está la bendición de su hogar y esa bendición se va hasta el borde de su... Estoy usando el Salmo 103, ¿no? Hasta ahí se va hasta a su familia, a todos sus hijos, por favor. Amén, así Amén. es. Qué importante ser un equipo, ¿verdad? Estar firmes los dos como padres y para que podamos guiarnos entre los dos, no. Ir a servicio, ir a servir a Dios, envolvernos en el reino de Dios es importante. Los dos como padres, no solamente uno o el otro, pero los dos tienen mucha influencia. Hay un versículo en el Evangelio de Lucas 11:17 que nos enseña este principio. Muchas de las veces yo les he leído, quizá lo hicimos en otros programas anteriores,
Si unos padres envían a sus hijos a la iglesia, creo que un 5% se harán cristianos. Si nada más la mamá y los hijos van a la iglesia, creo como un 10 o 15%, no recuerdo. Pero si el papá y la mamá, los dos, asisten junto con su hijo a la iglesia, como un 75, un 80% de sus hijos van a permanecer. Van a permanecer. Eso es importante. Y hay es un principio bíblico eso. Eso no es nada más que, más que es un principio bíblico. Miren lo que dice Lucas 11:17. Dice, Jesús se dio cuenta cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Qué importante entonces que nosotros como pareja estemos unidos en el propósito de levantar una generación temerosa de Dios. Amén. Una generación que honre a Dios, Exacto. que ame la palabra, que ame el servir a Dios, que ame servir al prójimo, que ame ayudar a los necesitados, que ame predicar todas esas cosas Amén. que la Biblia nos enseña, Amén. compartir el amor de Dios, que entienda que su vida no solamente son riquezas y posesiones, pero es servir, porque ahí demostramos el amor a Dios. Servir a Dios. O sea, instruirlos. Cumplir con el plan y el propósito de Dios. Yo les digo a las parejas, miren, ustedes como pareja tienen que comprometerse a que toda decisión unidos la van a tomar basado en los principios de la palabra del Señor. No lo que tú quieres, no lo que yo quiero, pero la palabra dice que así debemos educar a nuestros hijos. Amén. La palabra dice que así debemos de guiar a nuestros hijos. Bien importante, porque esta es una batalla, créamelo. Véalo como una batalla por el futuro de sus hijos. Sumamente importante. Amén. ¿Okay? Así es. Continuamos. Dice la palabra del Señor así, y ahora le voy a leer este pasaje que Jesús mismo dijo acerca de cómo construir una vida, una familia, una casa, una torre, etc. Dice, el que escucha lo que yo le enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida o sabia, dice otra versión, que construyó su casa sobre piedra firme. O sobre una roca. Una roca. Vino la lluvia, el agua a los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Nosotros tenemos que construir sobre la palabra de Dios, que es lo que le da firmeza a nuestra vida. Nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos. La importancia de escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Nosotros como padres tenemos que primero vivir esos principios, ¿verdad? A saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y luego también de nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos. ¿Para qué? Para cuando vengan esas tempestades, esos vientos, nuestros hijos permanezcan firmes sirviendo a Dios. Que no importa cuando vayan a la universidad, allá afuera, la influencia de los amigos, el ambiente, ellos sepan discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y que no se desvíen del plan de Dios para sus vidas. Así que todo lo que ustedes les hablen, les compartan, las decisiones que tomen, asegúrense que lo hacen en obediencia a la palabra de Dios, porque esa es la roca firme que nos sostendrá la fe de sus hijos de prueba. En todo momento. Bien importante. Así es. Segunda cosa en cuanto a estar unidos. Primero, que vamos a enseñar los dos juntos la palabra a nuestros hijos. La segunda cosa que siempre le decimos a los padres es, ustedes establezcan las reglas de su casa. Sean claros, sean firmes y sean amorosos. Así, en esa forma. Nosotros los padres somos los que determinamos y ponemos las reglas y de lo que ocurre en nuestra casa. Muchas veces negociamos demasiado con nuestros hijos. Muchas veces nos dejamos influenciar por ellos. Lo que ellos decidan. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos dejamos influenciar por lo que vemos en otro lugar. Y lamentablemente, ahorita en este tiempo que estamos viviendo, Carlos, escuchaba a algunos de los padres que decían, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Van a venir? ¿Van a servir a Dios? Bueno, pues les voy a preguntar a mis hijos, a ver ellos qué piensan, qué decisión quieren tomar. Y yo hablaba con uno de mis hijos, les decía, wow, ¿por qué los papás están
tomando esa actitud de que, a ver mis hijos qué dicen, a ver qué ellos qué piensan, si hacer esto cosas para servir a Dios. Y le quieren pedir primero la opinión a sus hijos, en vez de que ellos como adultos digan, no, esto es lo que Dios quiere, esto vamos a hacer. Y yo le pregunté a uno de mis hijos, ¿tú qué piensas? Dice, y él me decía, mam, es que ahorita estamos en un tiempo que ahorita allá afuera hay esta idea de que los hijos son los que deciden, ahí ya los padres ya no toman la decisión, sino que son los hijos los que dicen, no, esto queremos, esto sí, esto no. Y dijo, wow. Yeah. Y tan clara que es la palabra de Dios, que nosotros somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos, de tomar decisiones, ser firmes en las reglas y pararnos firmes para que ellos vean que estamos unidos y que estamos en un mismo sentir, ¿no? Y así es. Seamos claros con nuestros hijos. No simplemente nos enojemos o nos exaltemos sin primero haber dicho, esto es lo que espero. Esto es lo que quiero. Estas son las reglas. Es como Dios. Ser claro. Cuando Dios quiso establecer su nación, el pueblo de Israel, les dio reglas, los mandamientos. Les dice, por ejemplo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Amén. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Dios estaba siendo firme y claro. Él era claro. O sea, le dice, no te lo harán ni así, ni asá, ni de esta forma, porque ni nada. Porque si te apartas, va a pasar esto, va a venir esto. Nosotros como padres hay que pararnos firmes en las reglas, y si uno de nuestros hijos no obedece esas reglas, ¿qué va a pasar? Pues tiene que sufrir las consecuencias. Exacto. Y es ahí cuando algunas veces nosotros como padres no queremos, porque nos duele, porque son nuestros hijos. Pero es la única manera para que ellos aprendan que hay reglas y que estamos firmes. Y si ellos violan esa regla, bueno, van a pagar las consecuencias. Siempre nosotros tratamos de que nuestros hijos paguen las consecuencias de sus buenos y también de sus malas decisiones. Así como Dios hace con nosotros. Exacto, igual. Yo sé que, como tú dices, a veces a uno le duele más que, y uno dice, pues esta vez se la paso, y ahí se la lleva uno pasándosela. Pero el punto es bien importante. Una vez una persona me pidió un consejo y le dije, no, pues tú tienes que dejar que tu hijo, pues, tomó malas decisiones. Tú ya le habías advertido, ya has hablado, y ¿qué hago? No, pues no lo ayudes ahorita en este momento. Déjalo que él sea que se haga responsable de sus actos. No pagues por él. Y me dice, no, pero es que me duele mucho. Y le dije, mira, más vale un poco de dolor temporal que toda una vida, porque no aprendió la lección. De sufrimiento. Exacto. De sufrimiento, literalmente. Hay que ser claros, firmes en las reglas, pero otra, también hay que ser amorosos, que nuestros hijos sepan que los amamos. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Eso es bien importante. Usted demuéstrele el amor a su hijo, que él vea, que él esté seguro que usted lo ama, y que si hay consecuencias, que hay reglas, es por el bien de él. Y eso es bien importante. Y bueno, la semana que viene vamos a estar hablando sobre los hijos pródigos. Bien importante. Coméntenos, háganos preguntas, qué piensa de toda esta información. Nuevamente vaya a nuestra página de Facebook. Exacto. Ahí vamos a poner todos estos números, son como fotos que van a estar ahí muchas, para que usted pueda comprobar y ver. Ahí ponemos las sources o de los lugares donde sacamos esa información para que usted las verifique. Exacto. Y simplemente le estamos tratando de hacer ver la realidad. Bueno, vamos a orar para que Dios le bendiga y Dios bendiga sus vidas, sus hijos. Sé que muchas madres y padres sufren por hijos pródigos. El próximo programa, no se lo pierda. Vamos a estar hablando Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu bendición, que bendigas a cada persona que está escuchando este programa. Bendice a las madres que están clamando por sus hijos, porque están esclavos de, Señor, vicios, que están esclavos de, Señor, de la maldad, de las cosas malas, Padre. Te pedimos que escuches su oración, su ruego. Sí, Señor, glorifícate, pero sobre todo pedimos por aquellos padres que están luchando y luchando, Señor. Que no se den por vencidos, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, hasta ver a sus hijos plenamente bendecidos. Amén, así sea. En el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, bendiciones, y estaremos viéndonos la siguiente semana. Así es, que el Señor les bendiga.